El día de hoy vamos a comenzar con las medidas que utilizamos en casi todo lo que manejamos en el medio audiovisual. Lo decíamos en varios videos, lo hemos dicho, lo hemos repetido, que nosotros estamos muy agringados y casi todos los elementos que utilizamos, tanto de grip como de cámaras, de filtros, etcétera, todo se utiliza en pulgadas y en pies. Entonces, por eso nosotros acá en Colombia todos los metros vienen en las dos medidas, centímetros en un lado y al otro lado pulgadas y pies. Entonces, si vemos un metro, acá en esta parte derecha encontramos las medidas en centímetros y en la parte izquierda encontramos las medidas en pulgadas y pies. Una pulgada equivale a 2.54 centímetros. Un pie equivale a 30.48 centímetros. Pero bueno, para que lo entendamos un poco mejor, voy a empezar a explicarles que, por ejemplo, las medidas de los centuries, nosotros hablamos de century corto y century largo, por lo general. Pero en realidad se debe hablar de century de 20 y century de 40. Century de 20 es de 20 pulgadas y de 40 pulgadas. Cuando hablamos de un C-stand de 40, es que la caña mide 40 pulgadas. Cuando hablamos de un C-stand baby, es un C-stand que la caña mide 20 pulgadas. Deberíamos de hablar de un C-stand de 20 pulgadas. Y también hay C-stand de 30, hay C-stand de 60 pulgadas, en fin, etcétera, etcétera. Cuando hablamos de los Apple Box tiene dos medidas fijas y una que es la que varía, que es el alto. Las dos medidas fijas son el largo, que son 20 pulgadas, el ancho, que son un pie, o sea 12 pulgadas, y el alto, que por lo general varía, que el full tiene 8 pulgadas, el medio tiene 4 pulgadas, el cuarto tiene 2 pulgadas y el pancake o octavo, que tiene 1 pulgada. En los papillones también vemos el mismo sistema. Por ejemplo, el papillón de 2x2, la medida exacta es en pies, 6 pies por 6 pies, que equivalen a 1,82.88, o sea, aproximando sería 1.83 metros. Cuando hablamos del papillón de 3 metros por 3 metros, hablamos es del papillón de 8 pies por 8 pies, que equivalen a 2,4384, en realidad serían 2,44 aproximando. Cuando hablamos del papillón de 4 metros por 4 metros, también estamos hablando de un papillón de 12 pies por 12 pies. Esto equivale exactamente a 3.65 metros. Y cuando hablamos de un papillón de 6 por 6 metros, es un papillón de 20 pies por 20 pies, que equivalen a 6.09 metros. Que eso es la medida exacta y real de lo que son los papillones que nosotros manejamos en el mercado. Cuando hablamos de los filtros de cámara, también esos filtros vienen en medidas de pulgadas. Entonces hablamos de filtros de 4x4, son de 4 pulgadas por 4 pulgadas, la medida exactamente del cuadrado. Últimamente utilizamos filtros de la medida de 4 por 5.6 pulgadas. Entonces los vemos que son rectangulares. Si lo medimos con un metro en pulgadas, a lo alto tiene 4 pulgadas y a lo ancho 5.65 pulgadas. Algunos de los lentes que utilizamos en cine vienen en medidas de pulgadas, otros ya vienen en medidas de metros y centímetros. Entonces para los foquistas pues es mucho más fácil ya manejarlo la medida que manejamos acá en Colombia. Y algunos de esos lentes ya vienen en la medida de centímetros y metros. Entonces, viendo estas medidas de estos filtros, también pues nos damos cuenta que para eso se necesitan matte boss, y estos matte boss pues deben de venir a la medida de los filtros que tengamos. Entonces, si son filtros de 4x4, el matte boss o el clip-on que vayamos a utilizar debe venir con ese tipo de medidas, 4x4 o 4 por 5.65. También hay otra medida que no la hablé anteriormente, que es los de 6x6, 6 pulgadas por 6 pulgadas, unos filtros un poco más grandes. Cuando hablamos, por ejemplo, de la medida de los tubos de los KinoFlow, hablamos de medidas de 1,20 y no son exactamente 1,20, sino son de 4 pies. Los tubos de KinoFlow de 60 centímetros que hablamos normalmente son exactamente de 2 pies. Toda esta explicación es muy importante porque todo el tiempo estamos interactuando con todo este tipo de elementos y es bueno conocer cómo funcionan y las medidas de los mismos.
Entonces, si nos damos cuenta también, los trípodes, la parte de un trípode sedestán, la punta de un trípode sedestán, el pin de una Mapper, la medida de esos pines es de 5/8 de pulgada. Lo mismo, un receptor de una base de piso, un receptor de un trípode combo, la medida es 1/8 de pulgada. Esa es la medida de diámetro del receptor donde entra un galletón o donde entra una luz grande. Entonces todo es medido con pulgadas y con pies. Bueno, y para terminar, no olvides, el único responsable de que te vean como un profesional eres tú.